Prólogo. El espejo antiguo. Tra-la-ra, la-la-la. Cheng y el grillo. Verídica historia del bonzo Tang Sen. El mercado del mar. Los honorables amigos de Chan. Viaje dentro de una almohada. El burlador burlado. Fin del índice. Para facilitar la grabación y una mejor localización, el índice detallado con señales acústicas irá al final de cada una de las cintas. Portada. Cuentos chinos. El espejo antiguo, relato con el que se inicia esta antología de cuentos chinos, está dotado de un maravilloso poder mágico que puede poner fin a las injusticias humanas. En su misteriosa superficie metálica se reflejan sucesivas y cambiantes imágenes que revelan al lector la fantasía y la belleza poética de la antigua literatura china. Otros cuentos recogen aspectos de su rico folclore y de sus costumbres, sin que falte un peculiar sentido del humor y situaciones muy divertidas. Ma Ce Wang, M-A-C-E-H-W-A-N-G, es el nombre chino de Marcela de Juan, que ha realizado la selección, traducción y prólogo de esta antología de cuentos chinos. Los autores de los cuentos pertenecen a épocas muy diversas. En el prólogo encontraréis referencias sobre ellos, aunque se conocen pocos datos de su vida. Gracias a su origen chino, su padre era mandarín, Marcela de Juan tenía un gran conocimiento de la literatura y la vida oriental. Estudió en la Universidad de Pekín y después se dedicó a traducir, a preparar antologías y a dar conferencias por muchos países. María Jesús Fernández Castaño, la ilustradora, nació en La Coruña, Boiro, en 1956 y pasó su infancia en Asturias. Dibuja desde muy pequeña y nunca ha tenido maestros. Le encanta viajar y fue en Londres visitando una exposición de dibujos de Bursley donde decidió su vocación por la ilustración. Este es el primer libro juvenil que ilustra. Prólogo. Los cuentos más conocidos procedentes del Extremo Oriente son los cuentos chinos. China, como la India, inventó miles de cuentos, parábolas, leyendas, relatos maravillosos, edificantes o divertidos. Estos cuentos, que pertenecen a épocas antiguas, son actuales porque el sueño del poeta no conoce límite de tiempo, y el sueño del poeta chino está constantemente atormentado por la realidad. La gran preocupación del escritor chino a través de las distintas escuelas literarias parece haber sido la paciente búsqueda de un equilibrio moral y también estético entre los elementos antagónicos del universo, equilibrio entre la materia y el espíritu, entre el presente y el sueño. Con frecuencia la fantasía del cuento chino apenas si esconde la dura imagen de la vida real, tanto si se trata de un escritor culto como si es un relato anónimo de origen popular. En esta antología se han seleccionado 9 cuentos que proceden de distintas épocas. Así, Viaje dentro de una almohada, que pertenece al siglo IX y cuyo autor fue Chen Cixi, C-H-E-N-T-S-I-T-S'-I, es un exponente del cuento culto y refinado que demuestra gran maestría artística con un tema bien desarrollado, un estilo conciso y lleno de vida y, sobre todo, un profundo análisis psicológico. El espejo antiguo, que inicia esta antología, es uno de los más famosos cuentos chinos. De su autor, Wang Tou, W-A-N-G-T-O-U, nada sabemos salvo que fue un personaje importante bajo la dinastía Sui, 581 a 618. Fue ese un periodo muy agitado de guerras e injusticias, y el cuentista imagina un poder sobrehumano que remedia todas las injusticias de esta tierra. Un poder mágico representado por un espejo de bronce que proviene de los tiempos más remotos. En esta fábula se pone de manifiesto la situación social de la China de entonces. Esos monstruos que aparecen con cuerpo de serpiente o de pez simbolizan a los bandidos de las montañas y a los aborrecidos señores de la guerra. Los cuentos de Cheng y el grillo, Xiao No y el del mar pertenecen al libro Cuentos extraños o mágicos del célebre escritor Pu Songlin, P-U-S-O-N-G-L-I-N, que vivió hacia finales del siglo XVII. Nada seguro se conoce acerca de su vida y muerte.
Solo sabemos que se relacionó con los más eminentes hombres de letras de su tiempo y que en 1679 abandonó definitivamente el pincel con el que escribía sus obras y se retiró para consagrarse a la meditación filosófica. Estos cuentos, sin duda, los más leídos y apreciados entre los chinos, recogen muchos aspectos de su folclore y sus costumbres. Están narrados en el estilo sencillo que utilizaban los narradores de cuentos en los pabellones de té. Hay en ellos ese deseo de glorificar la virtud y de censurar el vicio, que aunque pueda parecer ingenuo, caracteriza el fondo de todos los cuentos chinos, los cuales tienen siempre un sentido moral. Se incluyen también cuentos humorísticos como El burlador burlado y Tralará la la la, que reflejan un fino sentido del humor muy peculiar que va desde la sonrisa a la comicidad. El estilo de estos 9 cuentos es en la lengua original muy diferente, ya que unos fueron escritos en la lengua clásica escrita o mandarín y otros en el habla del pueblo o idioma hablado. Sin embargo, en una traducción todos estos matices no pueden ser recogidos, pero sí quedan para el lector las bellas imágenes y toda la fantasía de los cuentistas chinos clásicos. Ma Se Wang, Marcela de Juan. El espejo antiguo. Heo Sen había nacido en Fenjin y era un hombre extraño. Fue su discípulo durante largos años con toda la veneración que se debe a un maestro de su categoría. Cuando iba a morir me llamó y dándome un espejo me dijo lo siguiente: «Con este espejo alejarás de ti a todos los malos espíritus». Prometí a mi maestro agonizante guardar cuidadosamente su legado. Era un espejo de bronce con un soporte por detrás en forma de unicornio. En las 4 esquinas se veían 4 figuras de animales: una tortuga, un dragón, un fénix y un tigre. Estas figuras iban rodeadas de 8 diagramas del Jikin, nota 1. Libro de la astrología arcaica, fin de la nota. Los 8 diagramas estaban a su vez rodeados de símbolos que representaban las 12 constelaciones del zodiaco. En la parte exterior se distinguían 24 caracteres antiguos. La escritura, por sus duros trazos, parecía a primera vista pertenecer al estilo Li Chou. Mas, si se la estudiaba de cerca, infringía todas las reglas conocidas de la escritura. Mi maestro me había explicado que eran los signos de las 24 condiciones atmosféricas. Si se colocaba el espejo al trasluz, podían distinguirse sobre la superficie metálica los dibujos posteriores, que se transparentaban netamente. Si se colgaba y se le daba un golpe, su cristalina resonancia se prolongaba durante todo el día. Es evidente que solo con estas virtudes el espejo se distinguía bastante de los espejos ordinarios. Había pues merecido la admiración incondicional de su propietario y maestro mío, Heo Sen, hombre genial, el cual siempre consideró el espejo como un objeto divino. El maestro me había dicho: en tiempos remotos, el emperador Hoang Ti hizo forjar 15 espejos. El primero tenía 40 centímetros de anchura y era el símbolo de la luna llena. La anchura de cada uno de los demás disminuía en un dedo con relación al precedente. El nuestro es pues el octavo de los espejos de Hoang Ti. El reino del emperador Hoang Ti es tan remoto que es difícil comprobar la autenticidad de esta leyenda, mas personalmente nunca dudé de la veracidad de cuanto me enseñaba mi sabio maestro. La posesión y pérdida de un objeto misterioso ¿son para los mortales el indicio fatal de un capricho del destino? Se complacen las gentes en contar la historia de aquella familia que, después de adquirir unos anillos mágicos, comenzó a prosperar sin razón alguna. O la aventura de otro, que al extraviar su espada fetiche no tardó en perder la vida. ¿Es que me va a suceder a mí un drama similar? Pues bajo el peso inmenso de las desgracias del siglo que atravesamos, paso los días con indolencia y melancolía. Al través de las peripecias de la tormenta todo lo perdí. Todo, gentes y bienes. Arrastro mi humilde existencia sin significado alguno, y por si fuera poco, por si no hubiera llegado al colmo de mis desdichas, he aquí que mi espejo antiguo ha desaparecido. Voy a tomarme la libertad de escribir, resucitando algunas de las aventuras maravillosas que el espejo encantado llevó a cabo mientras estuvo en mi poder. Dentro de 10.000 o de 10.000 veces 10.000 años, si alguien se lo encuentra por casualidad, al menos conocerá el origen de ese misterioso objeto. En el año 7 del periodo de Tai Yei, un día de la 5ª luna, presenté la dimisión de mi cargo de censor imperial, volviendo a Ho Tong, donde poco tiempo después
presenciaba la muerte de mi venerado maestro. La siguiente luna volví a Chang'an. Me instalé en la posada de Chen Yong, en el barrio de Chanlo-po. El hostelero tenía por aquel entonces bajo su tutela a una esclava muy bonita llamada Golondrina. Cuando me hube instalado en mi habitación, procedí a mi aseo mirándome al espejo. Golondrina lo percibió de lejos y, echándose al suelo, se prosternó con tal violencia, tocando las losas con la frente, que hasta se hizo sangre. «No me puedo quedar más tiempo», murmuró temblando. Mandé llamar al hostelero pidiendo explicación de esta escena indecorosa y tan en contra de los ritos establecidos. «Hace 2 meses», me dijo, «un viajero que venía del este trajo a esta joven esclava. Estaba gravemente enferma y el viajero al marchar me la confió con estas palabras: pronto volveré a buscarla. Pero no ha vuelto y nada sé del origen de la muchacha. Temí que fuera un demonio o un mal espíritu disfrazado y la amenacé con el espejo en la mano. Entonces Golondrina me suplicó: «Perdonadme, me mostraré bajo mi forma verdadera». Entonces, escondiendo el espejo, le dije: «Confiesa toda la verdad, enséñame tu forma primera y te perdonaré». La esclava hizo varias reverencias de agradecimiento y luego comenzó su relato. «Soy una loba vieja. Nota 1. Espíritu malo en China. Fin de la nota. Soy una loba vieja de varios miles de años. Mi morada estaba a la sombra de un alto pino ante el templo del monte Oa. Hace largo tiempo que hice uso de la metamorfosis para ejercer mi seducción sobre los hombres, pero el dios de la montaña no deja de perseguirme. He huido, me he escondido desde el río Amarillo hasta el río Wei. He llegado a ser la hija de un tal Chen Sekong en la comarca de Ia-Koei. Al llegar a la pubertad me casé con un campesino, pero no me entendí con él. Huyendo hacia el este, encontré en la ciudad de Han a un viajero que se apoderó de mí al pasar. Se llamaba Li Oa y era bruto y cruel. Durante años me obligó a seguirle hasta que un día me dejó aquí abandonada. Como iba a suponer que era para caer bajo el sortilegio del espejo divino. Me ha llegado la hora y no puedo por más tiempo disimular mi verdadera forma». «Con que una vieja loba, vociferé con desprecio y rabia. ¿Y no será para perjudicarnos por lo que tomas la forma humana? Yo solo quería vivir con los hombres, sin pensar en el mal que podría resultar de ello. Pero a las divinidades no les gustan mis metamorfosis, por eso desean mi perdición. ¿Crees que se te puede perdonar? Temo que sea tarde. Una vez descubierta por el espejo celeste, ya no hay modo de escapar. Me avergonzaría mucho aparecer ante vuestra señoría bajo mi forma original. Os ruego, encerréis el espejo en su estuche. Me mataré en cuanto me haya saciado de vino por última vez. No te vayas a escapar cuando yo esconda el espejo». «¿Escaparme?», exclamó riendo. «Pero si vuestra señoría me quiso conceder el perdón y me he negado a aceptarlo. Escaparme por engaño sería un abuso abominable de la bondad de tan misericordiosa personalidad. Os aseguro que el espejo me ha quitado toda posibilidad de huida. Lo único que os pido es que prolonguéis mi vida unas horas para morir, al menos con alegría». Coloqué pues el espejo en el estuche, mandando traer vino e invitando a todos los huéspedes y a los vecinos para una fiesta en honor de Golondrina. El monstruo comenzó a beber en el acto sin la menor reserva y cautela, y ya completamente ebria, Golondrina se levantó. Se puso a cantar y a bailar, agitando sus largas mangas. La canción decía: «Espejo, espejo divino, ten compasión de mí. Desde mi metamorfosis, ¿cuántas veces he cambiado de nombre y de vida? Vivir es una dicha, morir tampoco es triste. ¿Para qué aferrarse a este rinconcito del mundo?». Interrumpiendo la canción y saludando a todos, Golondrina se desplomó. En el suelo yacía muerta una verdadera loba. Cuando los espectadores volvieron en sí, emocionados, solo sintieron lástima por el pobre animal. En el año 8º del periodo de Tai Yei, el día 1 de la 4ª luna, hubo eclipse de sol. Ese día estaba yo de guardia en el secretariado del Palacio Imperial. Reposaba en un pequeño pabellón situado encima de mi despacho. Poco después de despuntar el alba, oscureció de pronto y los funcionarios vinieron a decirme que había eclipse. Me levanté, saqué el espejo y me pareció empañado, sin su brillo habitual. Entonces comprendí que el espejo reflejaba los movimientos de los grandes astros. Aún no había salido de mi asombro cuando vi resplandecer la superficie metálica del espejo.
Acababa de salir el sol del velo que lo cubría. Desde entonces, cada vez que había un eclipse, pude observar los mismos cambios en mi espejo. En la 8ª luna del mismo año, mi amigo Sie Ya adquirió un gran sable de cobre, sabiamente labrado. En él se veían las figuras del dragón y del fénix, con llamas en el lado derecho y ondas en el izquierdo. El brillo, los dibujos y el resplandor del sable indicaban que no se trataba de un arma de vulgar ornamento. Un día, Sie vino a visitarme con la espada. «He observado una cosa», me dijo, «el día 15 de cada luna, cuando el astro lunar brilla en toda plenitud, en un cielo sin nubes, la espada resplandece sola, en un cuarto oscuro. Sé que sientes gran afición por los objetos antiguos y curiosos. ¿Quieres que comprobemos el brillo de mi espada esta misma noche?» Acepté entusiasmado. Por la noche, el cielo estaba limpio de nubes. Hacía una noche de ensueño. Mi amigo y yo nos encerramos en una habitación herméticamente cerrada, en la más completa oscuridad. Saqué primero el espejo y lo coloqué sobre el taburete. Poco a poco el espejo empezó a proyectar una claridad que pronto iluminó la habitación y aparecieron los muebles como en pleno día. Mi amigo puso la espada junto al espejo, pero enseguida perdió el arma todo su resplandor. Extrañado, mi amigo me rogó que guardara el espejo en el estuche, lo que hice en el acto. Entonces el arma comenzó a brillar, pero, como con cierta timidez, solo emitía un pequeño resplandor. «Mi amigo», dijo suspirando, «¿es que existe la jerarquía hasta en los objetos sobrenaturales? ¿Es que también en su mundo, como en el nuestro, tienen los inferiores que manifestarse sumisos ante los superiores?» Al año siguiente fui nombrado subprefecto del distrito de Joey. Delante del salón de la prefectura había un árbol de azufaifas, viejo de varios siglos, con un grueso tronco. Cuando era nombrado un nuevo prefecto, se subrayaba esta fecha con una copa en honor al árbol inmenso, para que ninguna desgracia le sucediera al neófito. Declaré, empero, a los indígenas que el demonio solo ejerce sus malas influencias sobre aquellos que se prestan a sus maquinaciones, y les dije que las supersticiones deben ser reprimidas. Pero los subordinados me rogaron, tocando el suelo con sus frentes, que respetara el culto del árbol. Ordené, pues, que tuviera lugar la ofrenda tradicional al espíritu del azufaifo. En lo recóndito de mi alma pensaba que el árbol estaría embrujado por algunos malos espíritus invisibles y que estos genios explotaban la ingenuidad y estúpida ignorancia de las gentes del país. Por la noche hice colgar en secreto mi espejo de una de las ramas del temido árbol. Cuando el tambor del vigilante nocturno redoblaba por segunda vez, un estruendo horrible vino a romper el silencio de la noche, sacudiendo el edificio de la prefectura como si le hubiera caído un rayo. Saltamos de nuestros lechos. Por la rejilla entreabierta de la ventana vimos el azufaifo envuelto en un torbellino de viento y lluvia, mientras relámpagos fugaces rompían el aire opaco. Nadie se atrevía a salir. Al día siguiente descubrimos el cadáver de una serpiente enorme cubierta de violáceas escamas, la cola sanguinolenta, la cabeza verdosa adornada de blancos cuernos. Recogí el espejo y mandé retirar el cadáver de la serpiente para que lo quemaran fuera de la ciudad. También di orden de derribar el árbol. Bajo las raíces encontraron un hoyo amplio y profundo con las huellas del reptil. Se cegó la fosa y desde aquel día nada extraordinario sucedió en el país. Un invierno, estando en mi puesto de subprefecto, recibí orden de inspeccionar toda la región de Lopei, donde existía gran carencia de alimentos. Con la autorización imperial hice abrir los silos regionales y los graneros militares a las poblaciones famélicas. Desgraciadamente vino una terrible epidemia. Chan Long Ki, pequeño funcionario que trabajaba a mis órdenes, vio a 10 personas de su familia caer enfermas el mismo día. Tanta lástima me daba que le presté el espejo para que lo expusiera aquella noche en la casa. Todos los enfermos despertaron sobresaltados, declarando haber visto a Long Ki traer la luna ante sus lechos. La pálida claridad del astro había penetrado en sus miembros hasta sus entrañas, causándoles una sensación glacial. Inmediatamente descendió la fiebre y poco después se hallaban completamente curados. Pensando que podría curar muchos enfermos en esta misma forma, sin dañar a mi espejo, cada noche hacía trasladar muy discretamente el precioso instrumento a alguna casa. Una de aquellas noches, un ruido cristalino y prolongado que salió del estuche me intrigó.
Al día siguiente, Long Qi vino a contarme que había tenido un sueño extraño. Entre otras cosas, había soñado que le anunciaban la visita de un curioso personaje. Una cabeza de dragón coronada de púrpura sobre un cuerpo de serpiente vestido de rojo. El honorable visitante afirmaba ser el espíritu del espejo antiguo y llamarse Sue Zheng. «Vengo a pedirte un favor», dijo el espíritu, «a cambio del que hice a tu familia. Te ruego presentes mis humildes excusas al honorable señor Wang». Nota 1. El autor del cuento. Fin de la nota. Te ruego presentes mis humildes excusas al honorable señor Wang y le digas que no deseo combatir la peste contra la voluntad del cielo, ya que el cielo quiso mandar esta plaga a los humanos en castigo de su mala conducta. ¿Para qué apenarme sin necesidad? Conmovido por el misterioso mensaje, me apresuré a suspender los paseos nocturnos de mi espejo. Una luna más tarde, como lo había soñado el funcionario, la epidemia empezó a decaer. Pasaron unos años. Mi hermano Qi, adjunto mío en la prefectura, envió un día su dimisión con el fin de llevar a cabo una peregrinación en las montañas inspiradas y a las orillas encantadoras de los grandes ríos del imperio. Desde el primer momento me había opuesto a su propósito. Vivimos, le dije, en un siglo lleno de disturbios. Los bandidos y los ladrones llenan los caminos. No se puede viajar con seguridad. Además, jamás estuvimos separados por mucho tiempo. ¿Es que tienes intención de partir sin esperanzas de retorno? Y, al igual de nuestros sabios, renunciar al mundo de los humanos. ¿Cómo podría yo en ese caso soportar tu ausencia? Y al decir esto, no pude contener el llanto. Pero mi hermano insistía. Mi decisión es inquebrantable, no puedo renunciar. Tienes un espíritu amplio, honorable y amado hermano. Debes de tener para mí una comprensión universal. El hombre más simple sabe mantener su voluntad, dice Confucio. Después de todo, ¿qué vale la vida humana? 100 años, dice el proverbio. Mas 100 años pasan en un instante. ¿Acaso tienen nuestras alegrías y nuestras penas otro significado que el capricho del azar? Proceder de acuerdo con tu libre pensamiento es, o así lo creo, la gran enseñanza de los sabios de la antigüedad. Con tristeza le dije adiós a mi hermano. Al marcharse me dijo: tu precioso espejo no pertenece al mundo vulgar. Voy a dirigir mis pasos al azar de los caminos nublados y hallar morada en el fondo de las neblinas de los montes de cimas inaccesibles. ¿No podrías confiarme tu preciado tesoro, el espejo antiguo? Te lo doy sin el menor pesar, suspiré, tendiéndole el objeto divino. Partió mi hermano sin contarme su itinerario. Cuando volvió 3 años más tarde me devolvió el espejo diciendo: tu espejo es una verdadera maravilla. Al separarnos fui primero a escalar las rocas del Monte Song. Tan pronto subía por pendientes rocosas como descansaba sobre mesetas de mármol. Un día llegué ante una gruta cuya bóveda sombría y profunda formaba como una habitación suficientemente grande para lo menos 6 personas. Entré en ese refugio natural con intención de esperar que despuntara el alba. Fuera brillaba la luna. La segunda noche aparecieron allí 2 seres humanos. Uno tenía la fisonomía huesuda de los tártaros, encuadrada por una barba blanca y cubiertos los ojos por espesas cejas, albas como la nieve. Se llamaba Chen. El otro era pequeño y negro, con un rostro ancho disimulado por una barba gris y finas cejas. Respondía el nombre de Mao. Al verme, los 2 desconocidos me miraron con sorpresa. ¿Quién va?, preguntaron. Un amante de la soledad, de las grutas y de las curiosidades salvajes, dije presentándome. Los 2 extraños compañeros se sentaron a mi vera. Charlamos juntos largo y tendido. Su conversación tenía un sentido profundo de los seres y de las cosas. A veces tomaba un giro sorprendente, extraordinario. Empecé a sospechar si no serían demonios disfrazados. Con disimulo, pasé la mano por mi espalda, sacando bruscamente el espejo de su caja. Los 2 hombres dieron un grito y se derrumbaron. El pequeño quedó transformado en tortuga y el tártaro en mono. Dejé el espejo fuera de su estuche hasta apuntar el día, por miedo a que se levantasen los cadáveres. Al cruzar la montaña aquí, me encontré un día ante un manantial que brotaba de una roca, y abajo se formaba un estanque lleno de agua verdosa. Expresé a un leñador el deseo de conocer la razón de esta agua tan verde. El buen hombre me contó lo siguiente: este es el estanque sagrado.
Las gentes del pueblo le traen sus ofrendas en las 8 fiestas de las 4 estaciones del año y vienen a orar y a pedir la bendición del espíritu de la fuente. Si se deja una sola vez de cumplir con este rito, negras nubes se levantan del agua, una tormenta de granizo destroza los campos y derriba las presas del río. Sin decir palabra y sacando el espejo, lo acerqué al agua. Inmediatamente comenzó a hervir con un ruido espantoso. Todo el agua del estanque se elevó por los aires derramándose hasta la última gota y fue a parar a unos 100 metros de distancia, donde se extendió formando un gran charco. Apareció entonces un enorme pez. Tenía el cuerpo cubierto de escamas amarillas y verdes con un brillo metálico. La cabeza era roja, la frente blanca, la boca picuda. El animal se parecía más bien a un dragón, aunque no echaba fuego. También podía parecer una serpiente, pero con cuernos, y agonizaba en el barro, prisionero del lodo. Para tranquilizar a los espectadores asustados, les convencí de que este bicho extraordinario era una variedad de tiburón, inofensivo fuera del agua. Algunos hombres, entre los más valientes del lugar, trincharon el pez en anchas rajas. Asamos su carne y su sabor era exquisito, aunque algo grasiento. Durante algunos días me mantuve de la carne del pez. En el valle de Pien recibí hospitalidad en casa de un hombre llamado Chan Ko, cuya hija se hallaba enferma. De noche sufría y se lamentaba de una manera atroz. La familia no sabía de dónde le venía el mal, se limitaba a explicarme que estaba así hacía un año aproximadamente. Durante el día la doliente no se quejaba, pero en cuanto llegaba la noche parecía como que la torturaban. Me detuve una noche más con esta familia entristecida. Cuando la voz plañidera de la joven llegó a mis oídos, blandí el espejo acercándome a la cama de la enferma, la cual exclamó entonces: «El muchacho del sombrero grande ha muerto». Debajo de la cama descubrimos el cuerpo de un gallo enorme y herido de muerte. Era un bicho viejo de 7 u 8 años, orgullo del corral del posadero. Como estaba decidido a ir hacia el sur, un día tuve que atravesar el Yangtze-Kiang en medio del río. Nubes sombrías se amontonaban súbitamente, casi al ras del agua. Los bateleros palidecieron, presintiendo algo muy malo, pero subí al puente con el espejo en la mano y enseguida una claridad iluminó las olas. El agua se hizo transparente y se podía ver el lecho profundo del gran río. Simultáneamente cesó el viento y se disiparon las nubes. Al cabo de poco tiempo alcanzaron la otra orilla del río. En otra ocasión, durante una travesía del Tse-Kiang, tropezamos justamente con la terrible marea que da su fama a este temible río. Esta marea alta y violentísima descendía hacia la desembocadura con un estrépito que se oía a más de 100 metros. «¡Viene la marea!», exclamaron los bateleros. «Hay que interrumpir la travesía y alcanzar la orilla a toda prisa si no queremos ser pasto de los peces». Pero incliné tranquilamente el espejo hacia las blancas olas. Y, oh maravilla, en medio de la marejada tumultuosa se abrió bruscamente un amplio surco, como si una espada mágica hubiera cortado en 2 trozos al río loco. Y a través de la trinchera milagrosa, abierta en el seno de la corriente, se veía huir multitud de habitantes acuáticos de todas las especies, asustados sin duda por la repentina transparencia de su mundo, mientras el barco se deslizaba tranquilo hacia la orilla opuesta. Cuando me paseaba de noche por montes o por valles, llevaba conmigo el espejo al descubierto, y su brillo me iluminaba como una linterna, hasta en la oscuridad más opaca. Despertaba a los pájaros dormidos que huían de sus nidos espantados y despavoridos, atontados por la insólita luz del espejo divino. En mis paseos sin rumbo, hombres dotados de poderes extraños vinieron a mi encuentro. Unos me obsequiaron con libros raros, incunables de la más remota antigüedad. Otros me enseñaron el arte de la magia o me contaron historias curiosas y sobrenaturales. Cansado por fin de la soledad y de los parajes selváticos, tomaba de cuando en cuando contacto con los hombres. Así es como un día llegué al pueblecito de Fong, cuyo primer magistrado era amigo mío. Me esperaba con impaciencia para que intentase curar a 3 muchachas poseídas del demonio. Empecé por instalarme en la familia de las enfermas, y el padre no sabía forma de honrarme mejor. Las 3 muchachas eran hermanas y vivían aparte en un pabellón desde que enfermaran. Cada día, al caer la tarde, se vestían y adornaban, y cuando avanzaba la noche se encerraban en el pabellón con las velas apagadas.
Desde fuera se las oía reír y charlar con voces extrañas. Por la mañana no se despertaban cuando los padres las llamaban. Adelgazaban de día en día y habían perdido el gusto por la vida. Mas cuando se les hablaba de impedir sus extraordinarias maquinaciones en el pabellón endemoniado, amenazaban con arrojarse al pozo o con ahorcarse. Todo se había intentado para salvarlas y hasta ahora nada se había conseguido. Después de observar el pabellón de las 3 muchachas endemoniadas, hice cerrar 4 de las barras de hierro de la ventana, pero sin quitarlas, para no despertar las sospechas de las enfermas. Hacia el anochecer, el padre, que se quedaba vigilando, nos anunció: «Ya llegaron al pabellón». Fuimos de puntillas a situarnos bajo la ventana previamente preparada, acechando el menor ruido que viniera del cuarto oscuro. Cuando sonó el primer redoble de la noche, las risas y las bromas comenzaron en el pabellón, siguiendo su ritmo acostumbrado. De pronto, rompiendo las barras de la ventana, irrumpí en la habitación, blandiendo el espejo. Las 3 muchachas lanzaron un grito desgarrador. «¡Asesinan a nuestros amantes!». A primera vista, nada anormal había ocurrido en la habitación. Dejé el espejo colgado en la pared hasta que apuntó el día. Entonces encontramos que en el suelo yacían los cadáveres de 3 animales: una comadreja, un ratón y un lagarto del grueso del brazo de un hombre. Las 3 muchachas estaban curadas. La última etapa de mi peregrinación fue el monte Lou, donde permanecí 2 meses. Shou Ping, ermitaño del monte, era hombre de gran sabiduría. Conocía a fondo el Yi Qin y adivinaba el porvenir con exactitud. Un día me dijo lo siguiente: «El espejo no estará mucho tiempo en tu poder, honorable hermano, pues a los objetos divinos no les place soportar indefinidamente la compañía de los hombres. Además, el siglo no ha dado aún fin a sus desgracias. Regresa pronto a tu pueblo aprovechando el espejo para asegurarte un viaje sin peligros». Me incliné ante la advertencia del sabio. Al día siguiente emprendí mi camino y al llegar a la provincia de Opei tuve una noche este sueño. El espejo hablaba. «Tu hermano siempre me trató con respeto», murmuraba. «He decidido abandonar el mundo de los humanos para largo tiempo y mi deseo más ferviente es despedirme de tu hermano. Vuelve pues sin más tardanzas, Chang'an». En el sueño prometí al espejo satisfacer sus deseos. Al día siguiente, acordándome del sueño, sentí turbado mi corazón y este sentimiento me hizo tomar a prisa el camino de la capital. «Ya estoy de vuelta, hermano. He sido fiel a la palabra dada al espejo, pero temo que se aproxime la hora en que nos abandone». Pasaron algunas lunas sin el menor incidente, hasta que llegó el día 15 de la luna séptima del año 30 de Tai Ye. En aquel entonces me hallaba en O-Tong, mi país de origen, pueblo de mi nacimiento. La tarde de ese día memorable salió del estuche un doloroso lamento. Luego se pudo oír un silbido que, comenzando agudo, terminó en el lúgubre ruido del tigre o del dragón. El ruido duró largo rato. Cuando por fin se restableció el silencio, abrí tímidamente el estuche. El espejo antiguo, el precioso e inapreciable legado de mi venerable maestro Heo Seng, había desaparecido sin dejar rastro. Tra-la-ra, la-la-la. Érase una vez un gran músico que tocaba de modo admirable todos los instrumentos conocidos. Se sentía verdadero deleite al escucharle, y cuando el artista estudiaba las piezas de los conciertos que ejecutaba luego, se aglomeraba ante su casa una muchedumbre extasiada. «¡Qué talento!», exclamaban. «¡Qué felicidad la suya, poder tocar de semejante modo!». Desgraciadamente, el talento suele ser un don poco remunerador, y los hombres, con o sin él, tienen que pensar en el cotidiano sustento. Había pues muchos días en que el insigne maestro hubiera preferido a su talento musical el ser panadero o tener la vida asegurada de alguna manera más prosaica. Vivía en una casita situada no lejos de la de un rico avaro y propietario, el cual, cada vez que pasaba delante de la puerta de su vecino, se paraba diciendo: «Buenos días, amigo. Dispongo de algunos momentos, por eso he venido a rogarte
que te dignes a tocar unas estrofas del aria aquella que tanto me entusiasma. Tra-la-la, la-la-la. No me cansaría de escucharla, aunque la estuviera oyendo un día entero. Por favor, venerable maestro, compláceme unos instantes. El artista se ponía amablemente a pulsar las cuerdas del laúd, no sin pensar con cierta amargura que, si le pidiera una docena de huevos al rico hacendado, sería mal recibido. Un día en que se hallaba la despensa del artista totalmente vacía, le dijo su esposa: «No entiendo nada de tu arte, pero todos dicen que tienes un tesoro en las manos. Sin embargo, nosotros seguimos tan pobres como antes. Si yo estuviese en tu lugar, cada vez que me pidieran que tocara una melodía, reclamaría una compensación en dinero o algo equivalente. Nuestro vecino, el rico hacendado que viene con tanta frecuencia a molestarte horas seguidas en medio de tus estudios, quizá perdería esta mala costumbre si le exigieses que te pagara». «Tienes razón, mujer», replicó el músico, «y aunque me repugne cambiar mi arte por dinero o algo que se le parezca, reconozco que ha llegado el momento de exigir alguna remuneración, sin lo cual moriremos de hambre. Te ruego, pues, me recuerdes este buen consejo de cuando en cuando, para que no se me olvide». «Puedes estar tranquilo, que a mí no se me olvidará», le aseguró ella. Procedieron, pues, de este modo, y los vecinos, que solían pedir al músico que tocara aquella cancioncita o cierta bella melodía, tuvieron que pagar el placer de escucharle con algún objeto procedente de su negocio o de su industria. No es que el artista se enriqueciera, pero las visitas de sus vecinos se fueron espaciando y por lo menos pudo disponer del tiempo necesario para ensayar, pues ya no venían a molestarle continuamente. El rico hacendado fue de los primeros en ofenderse. «No te hubiera creído interesado», dijo, mientras acariciaba la pesada cadena de oro pendiente de su cuello. «Y me extraña que pongas precio a lo que es para ti un placer. Para un artista no hay nada más fácil que pasar los dedos delicadamente por las cuerdas. Hacerse pagar eso, que no es un trabajo. ¡Qué materialismo! Yo creí que los artistas eran gentes completamente desinteresadas». «Vecino mío», replicó el músico, «mucho me agradaría regalarte mi tiempo y mis melodías. Pues tienes razón, nada material puede compararse con el esplendor de un rito armonioso, ni nada material se debía de aceptar a cambio de ello. Pero mi esposa se queja de que las notas y el contrapunto no llenan nuestra despensa, y que los aplausos y las alabanzas no alimentan. No me tengáis, pues, rencor por mi avaricia». «Bueno, está bien», replicó el rico hacendado con brusquedad. «Puesto que es así, guarda tu música, que yo me pasaré muy bien sin ella». Transcurrieron varios días sin que volviera el acaudalado vecino. El artista y su mujer se alegraban de una resolución que les libraba de visitantes importunos, pero una mañana se presentó de nuevo el hacendado muy sonriente. «Vengo a ver si no te resultaría molesto tocar el aria aquella, ¿sabes? Tra-la-la, la-la-la. Sueño con ella por las noches, la canturreo durante el día. Escucharla sería para mí un placer infinito». El primer impulso del artista fue coger el laúd y ponerse a tocar, complaciendo así al recalcitrante vecino, pero una mirada de su esposa le contuvo y replicó: «Ya sabes, estimado vecino, que no puedo regalar mi precioso tiempo sin recibir nada a cambio. ¿Qué vienes a ofrecerme, pues?» «¿Cómo?», exclamó el hacendado, «¿persistes aún en eso? ¿Indigno de un gran artista?» «Sí, por desgracia, pues cuando me siento a la mesa soy a mi pesar un hombre como tú». «¡Qué ocurrencia!». «¡Qué estúpida ocurrencia!», protestó de nuevo el vecino, agitado y descontento. «Pero si solo te pido 2 o 3 compases insignificantes. Tra-la-la, la-la-la». «Ya lo he oído», replicó fríamente el músico. «Si me dais, pongamos, 2 litros de leche, estoy dispuesto a tocar ese son por espacio de 2 horas». El avaro sostuvo una larga discusión, procurando cerrar un trato más ventajoso. Pero nuestro artista se mantuvo firme y por fin aceptó el convenio el hacendado, refunfuñando y suspirando. «Pero tocarás las 2 horas exactamente», añadió. «No os perdonaré ni un solo minuto». «Entendido», aceptó el maestro, y durante 2 horas, sin descanso, ejecutó la pieza requerida de un modo cada vez más dulce y expresivo. Al cabo de este tiempo se retiró el hacendado. Mas transcurrió el día siguiente y el otro sin que viniera a pagar la deuda contraída. Al 4.º día llamaron al portón. Era el vecino. Entró, sentóse.
Amigo, dijo, vengo a pedirte el aria famosa tra-la-ra, la. Pero, ¿por qué no he recibido aún los 2 litros de leche que habíamos convenido? Me darías en pago de mi trabajo, objetó el músico. ¿2 litros de leche? Vaya, ahora resulta que de verdad los querías. Creí que había sido una broma. Nada de eso. Como te dije, no puedo regalar mi tiempo sin recibir algo a cambio. Bueno, no te alarmes. Te lo enviaré mañana. Toca, te lo ruego, que serás pagado. Tra-la-ra, la. Voy a tocar, repuso el artista, mas con una condición. Esta vez no se te olvidará pagarme. Prometido. Tomando el laúd, el maestro deleitó con su dulce melodía al contumaz hacendado. Pero ni al día siguiente ni al otro satisfizo la deuda. Sin embargo, continuaba yendo a pedir que se le recreara con más música. Cuando le preguntaban por la leche, ponía el pretexto de su mala memoria, asegurando que no pasaría la noche sin que la mandara. Así transcurrieron 2 meses. El rico hacendado venía a escuchar su melodía favorita, tra-la-ra, la, sin cumplir jamás su promesa, hasta que la esposa del maestro le abrumó un día con amargos reproches, asegurándole que siempre sería burlado por el avaro propietario. Tanto le dijo su mujer que el artista decidió presentar una queja ante el juez del distrito. Este era un hombre justo y sabio. Admitiendo la legitimidad de la demanda, ordenó al hacendado que compareciera. Le debes al músico 42 litros de leche. No me repliques. Cada hora de música ha sido valorada en 1 litro del producto de tus vacas. No le valieron razones al rico campesino. El juez parecía inconmovible. Por fin, brillándole los ojos maliciosamente, exclamó el demandado. Reconozco mi deuda, mas me veo en la imposibilidad de pagarla. Todos los calderos de que disponía me los robaron precisamente esta noche, y no tengo siquiera un cubo para ordeñar la vaca. No te apures, replicó con socarrona calma el juez, a quien no había pasado inadvertida la astuta mirada del hacendado. Concedo al maestro el derecho de escoger en tu establo la vaca que más le guste, y ordeno que la lleve a su casa por espacio de 2 meses para resarcirse del tiempo que le hiciste perder. Esto es una injusticia cruel, protestó iracundo el avaro. Mi mejor vaca, pero si da hasta 10 litros de leche al día. Honorable señor juez, si vuestra señoría cuenta el número de litros que esto representa, verá que mi vecino es entonces el que queda en deuda conmigo. Muy bien, accede el juez. Cuando el maestro haya cobrado los 42 litros de leche de tu vaca, irá a tu casa y tocará por espacio de 10 horas diarias, meciéndote con la melodía de que tanto gustas. Ahora, id a cumplir mi sentencia, y para comprobar su ejecución, he de enviar a uno de mis alguaciles. Al haber rabioso y contento, retiróse el hacendado. Le dolía perder su mejor vaca por espacio de 2 meses, pero le llenó de alegría poder disfrutar de su aria favorita durante horas y horas. Tra-la-ra-la-la-la-la. Al 4º día de la sentencia, se presentó el músico en casa de su vecino. Tenía buen aspecto y estaba dispuesto a tocar todo el tiempo que fuera necesario. El hacendado se instaló cómodamente en un diván, mientras que el alguacil se preparaba a dormir y el artista pulsaba las cuerdas. Tra-la-ra-la-la-la-la, tra-la-ra-la-la-la-la, tra-la-ra-la-la-la-la. Los acordes se sucedían alegremente, acompañados por el tic-tac del reloj. Durante las primeras horas, el hacendado marcaba el compás inclinando la cabeza a un tiempo, a un lado y al otro, dando golpecitos con la mano y con el pie. Luego con la mano o el pie. Por fin, únicamente con el pie. Al cabo de 10 horas, estaba cansado, harto, asqueado. El maestro, acostumbrado a las largas horas de estudio, conservaba todo su brío. Despidióse cortésmente, asegurando que sería exacto al día siguiente. Efectivamente, a la misma hora llegó de nuevo y se puso a tocar. Tra-la-ra-la-la-la-la, tra-la-ra-la-la-la-la. ¿Dónde estaba la dulce melodía de otros tiempos? Aquella de la que no se podía uno cansar. No era posible que fuese este abominable chirrido que rozaba los nervios lento e implacable, como un invisible cepillo retorciéndolos y crispándolos en sabio suplicio. El avaro no pudo resistir las 10 horas sin sufrir un agudo ataque de nervios, y cuando al día siguiente se presentó de nuevo el maestro con su laúd para ejecutar la consabida melodía
Tra-la-la-la-la-la-la, halló al avaro postrado y gimiendo en la cama, fuera de sí. Obedeciendo, no obstante, a la sentencia del juez, se obstinó el artista en tocar el aria favorita durante otras 10 horas. Tra-la-la-la-la-la-la. Aquella noche, el hacendado estuvo a punto de morir. Al apuntar el alba, se hizo transportar ante el juez. «Piedad, señor», dijo con voz apagada, «tened compasión de mí». «Heme aquí en gran apuro», afirmó el juez sonriente. «Pues, ¿cómo podrá pagarte el maestro los 10 litros de leche que te deberá diariamente?» «Que se lleve 10 vacas, pero que se calle», exclamó el agotado vecino, «y que todos los litros de leche que beba le produzcan la misma indigestión que me está causando a mí su música maldita. Tra-la-la-la-la-la-la». «Está bien», dijo solemnemente el juez. «El maestro recibirá 10 vacas en pago a tu derecho de no oírle tocar nunca más su melodía». Fue preciso largo tiempo para que el rico hacendado se repusiese del tormento sufrido, y hasta el final de su vida pudo oírsele canturrear la melodía como una obsesión. Tra-la-la-la-la-la-la. En cuanto al artista, se hizo lechero, y su riqueza es hoy proverbial. Cheng y el grillo. Allá por el año 1431, bajo el reino del emperador Suen Te de la dinastía Ming, las batallas de grillos estaban muy de moda en la corte imperial del gran país de China, cobrándose además impuestos a los que criaban estos insectos. Érase una vez un magistrado de la comarca de Huajin, muy deseoso de ganarse los favores del gobernador, y así las cosas, hizo un buen día su visita mensual con un magnífico ortóptero escondido en los pliegues de sus largas mangas, ofreciéndoselo al alto funcionario del Estado. Este insecto era tan valiente y hacía tal despliegue de su bravura en las batallas que el gobernador encargó al magistrado le surtiese de entonces en adelante los grillos de su colección. El magistrado hizo a su vez el mismo encargo a todos los bedeles del tribunal. En aquella época, un bedel era un hombre escogido por el gobernador de la provincia entre los más respetables y honrados de cada pueblo o aldea, para que asumiera la responsabilidad del comportamiento de sus conciudadanos. Era un puesto de gran honor y un cargo que no se podía rehusar. Naturalmente, si sucedían desmanes o robos en el territorio bajo su jurisdicción, el honorable bedel recibía un número de golpes de bambú que variaba según la importancia de los delitos cometidos. En el año 1431 quedaron además encargados de surtir los grillos de pelea. Las personas desocupadas o que disponían de horas de ocio se dedicaban en aquellos tiempos a la caza de estos insectos en los trigales, pues es sabido que el grillo anida preferentemente entre las tiernas y verdes espigas. Bien, se podía decir que andaban a grillos. La afición había elevado el precio de los animalitos de tal suerte que un solo ejemplar de buena raza podía ser la fortuna o la ruina de una familia. En el pueblo del que nos ocupamos vivía un hombre llamado Cheng, un mal estudiante que había fracasado repetidas veces en los exámenes del mandarinato. No obstante, como era bueno y honrado, aunque poco espabilado, le habían concedido el honorable cargo de bedel. El pobre Cheng hizo cuanto pudo por salvar su responsabilidad y dimitir en honor de alguno más digno que él de ocupar el puesto. Todo fue en vano. Encargado además de la caza de los ortópteros, no tardó mucho tiempo en arruinarse por completo. Precisamente fue en esta época cuando hubo más demanda de grillos en la corte, y no sabiendo qué hacer ni cómo salir del apuro, Chen decidió terminar con las dificultades de la vida. «¿Qué necesidad hay de llegar a este extremo?», exclamó su esposa. «Vete al campo, seguramente encontrarás buenos luchadores en el trigal». Resignado se fue Chen muy de mañana, cuando aún no había salido el sol bienhechor enviado por Buda. Llevaba un tubo de bambú y una redecilla de seda fina, pero por más que buscara entre los arbustos, entre el trigo y debajo de las piedras, por más que mirara en los agujeros y en los zarzales, volvió avanzada la noche con solo 2 o 3 débiles y flacos grillos que morirían seguramente en el primer encuentro. El magistrado había indicado una fecha límite para la entrega de los insectos que deseaba mandar a la corte y al gobernador.
Al ver los miserables bichos que traía tembloroso Cheng, montó grandemente en cólera, ordenándole fueran aplicados 100 golpes de bambú. Esto no hizo sino empeorar la situación del infeliz Bedel, que yacía en el lecho dolorido y sin fuerzas, y más que nunca sintió la tentación de atentar contra su vida. En aquellos días llegó a la comarca un astrólogo o adivino, hombre astuto y jorobado, que gozaba de una gran fama en todo el imperio. Desesperada, la mujer de Chen, reuniendo sus últimas monedas, fue a pedir su consejo y ayuda. En la puerta de la casa donde se había instalado el astrólogo se agolpaban las mujeres del pueblo. Muchachas jóvenes que venían a pedir marido, mujeres que deseaban un hijo, viejas que ya no tenían nada que desear, pero que aún conservaban ilusiones. Todas querían saber algo, conseguir algún favor del cielo. De aquella humilde choza saldrían tristes o alegres, llenas de esperanza o totalmente desilusionadas. En la casa había una habitación oscura en cuya entrada colgaba una cortina de ligero bambú. Delante de la cortina se elevaba un altar ante el cual los demandantes quemaban incienso en honor a Buda, posternándose luego 2 veces hasta el suelo. El adivino, de pie al lado del altar, miraba al vacío y rogaba a Buda le inspirase su respuesta. Sus labios se movían en dulce plegaria, mas ningún sonido salía de su boca, y los presentes aguardaban como hipnotizados en el mayor silencio. De pronto, un trozo de papel era arrojado del cuarto oscuro, y entonces el astrólogo decía que se cumpliría el deseo del cliente. Se adelantó tímidamente la mujer de Cheng. Las piernas le temblaban. Un sudor frío le corría todo el cuerpo. Colocando las monedas sobre el altar, quemó el incienso de madera de sándalo e hizo las inclinaciones de rigor con el mayor respeto. Pasados unos instantes se movió la cortina de bambú y un pedazo de papel vino a caer a sus pies. No llevaba ninguna escritura, mas solo un dibujo extraño. Se apresuró la buena mujer en salir a la calle para mirarlo con cuidado, pero, por más vueltas que le diera, nada entendía. En el centro estaba dibujado un templo y detrás una blanda colina al pie de la cual yacían unas piedras de forma extraña. Debajo de las piedras salían las antenas de innumerables grillos. Una rana parecía saltar con ridículas contorsiones. La mujer solo vio las antenas de los grillos. Con esto se dio por satisfecha, corriendo a entregarle el papel a su marido. «Esto es para indicarme el lugar donde tengo que buscar los insectos de mi desgracia», exclamó Cheng. Después de mirar el dibujo detenidamente y hacer 1000 conjeturas, le pareció hallar una semejanza entre el diseño y el templo del este de su pueblo. Se levantó pues con gran dificultad y, ayudado de un bastón, fue al templo en busca de los animalitos. Al dar la vuelta a un panteón familiar que allí había, vio unas piedras que podrían parecerse vagamente a las del dibujo, y algo más animado. Se puso a mirar. Lo mismo le hubiera valido buscar una aguja o un grano de mostaza en un campo de trigo. Completamente exhausto y desilusionado, iba ya a marcharse cuando vio con sobresalto aparecer una rana. Siguiéndola con la vista, observó que se refugiaba entre unos matorrales, donde enseguida percibió el tan codiciado ortóptero al pie de una zarza. Al quererlo alcanzar, se escondió el grillo en su agujero, del que no parecía que fuerza humana lo pudiera sacar. Por fin se le ocurrió a Chen echar un poco de agua en el orificio y salió el animalito medio ahogado. Era un magnífico ejemplar, fuerte y nervioso. Tenía la cabeza verde y las alas doradas, señal de buena casta. Chen no cabía en sí de alegría y, colocándolo con cuidado en su cesta, se fue a casa a recibir la enhorabuena de sus familiares. Apenas si el buen hombre se separaba del objeto, a la vez de su desgracia y de su dicha. Escogiendo un rico tazón de fina porcelana para su morada, lo mantuvo con carne de centollo y con la pulpa rosácea de la dulce castaña. No había cuidado ni atención que no tuviera con el gran guerrero, y aguardaba feliz la hora en que el magistrado le pidiera, con amenazas, un primer ejemplar. Pero una mañana de sol en que Cheng había salido a desperezar las piernas, dejando un instante el grillo sin vigilancia, el hijo, de 9 años, aprovechando la oportunidad, quiso contemplar de cerca al campeón tan preciado. Muy despacio descubrió el tazón. De un salto salió el grillo de su prisión y, a pesar de los esfuerzos desesperados que hiciera el niño por cogerlo, siempre se escapaba. Por fin pudo asirle de una pata, pero con tan mala fortuna que se la arrancó de cuajo, y el herido insecto murió poco después. Cuando fue el niño llorando a contarle el episodio a su madre, ésta se puso pálida como la luna en invierno. «¡Qué hijo de tortuga nos ha dado Buda!», exclamó desesperada.
Te matará tu padre cuando se entere. Al oír estas palabras, el niño, despavorido, echó a correr amargamente. Chen llegó poco después, alegre y contento, porque sus viejos huesos habían tomado el sol que recomienda Buda. Al ver la cara de su esposa, sintió que se le ponía el corazón blanco. «¿Qué ha pasado?», exclamó. «Tu hijo ha dejado escapar el grillo. Luego, al quererlo coger, lo ha matado». «¿Dónde está el bribón? ¿Dónde se esconde ese vil hijo de tortuga?». Pero el niño había desaparecido y avanzada la tarde lo encontraron por fin, ahogado en el pozo del jardín. Entonces, la cólera, la intranquilidad y el disgusto, todo se convirtió en un inmenso e insufrible dolor. La muerte le pareció al infeliz matrimonio una deliciosa liberación. Silenciosamente se sentaron uno frente al otro en su humilde cabaña, de cuya chimenea no salía ya humo. Se dispusieron tristemente a enterrar al hijo amado, mas al coger su cuerpecito para ponerle los atavíos de los muertos, he aquí que lo vieron respirar. No están locos, no. El niño aún respira, en verdad. Pronto abre los ojos, pero está muy débil como atontado y solo quiere dormir. Tranquilo ya con respecto a la vida de su hijo, Chen mira ahora el tazón que encerraba al causante de tantos sobresaltos. Suspira y no puede conciliar el sueño. Al amanecer permanece sentado transido de frío y de pena, mas he aquí que de pronto oye el chirrido de un grillo en el campo. ¡Qué vuelco le da el corazón! Corre a la puerta de la casita y ve al insecto, a su grillo, al mismo que cogiera la zarza del templo. Pero al intentar atraparlo, el bicho se escapa de un salto. Varias veces cree ponerle la mano encima, y cuando cierra los dedos, nada siente. No, aún no lo ha cogido. La persecución dura largo rato, por fin lo acosa en un rincón de la casa. Mas ahora se detiene a mirarlo, y no ve al ejemplar fuerte y hermoso que era el suyo, sino un miserable y flaco grillejo. Su cabeza ya no es verde ni sus élitros dorados, es pequeño y parduzco con la cabeza roja. Chen se para, lo mira de nuevo y le parece que no vale la pena atrapar este animalucho tan feo y tan débil, indigno de la peor casta. De repente, el bichito da un salto y se coloca en su manga. Entonces, resignado, se lo lleva dentro y lo examina con atención. No es tan feo como primeramente creyera. Está bien formado y parece recio y bravo. Será necesario probar sus fuerzas en combate. Al día siguiente va a buscar un muchacho del pueblo que posee el mejor campeón de la comarca. Hasta ahora ha ganado todas las batallas y su precio es de los más elevados. Cuando Chen enseña a su alumno, el muchacho prorrumpe en franca risa. Al lado del suyo parece más raquítico aún. Chen, descorazonado, quiere marcharse sin hacer siquiera la prueba, pero el muchacho le dice: «Ya que has venido hasta aquí, ¿qué más te da sacrificar tu grillo para el regocijo y alegría de los presentes? Nos vamos a reír y pasaremos un buen rato con tu mequetrefe. Bien poco tardará en dar cuenta de él, mi guerrero». Chen piensa que de nada le sirve mantener este insecto tan débil y lo regala sin pesar para diversión de los lugareños. Los colocan pues juntos en un tazón y el grillo de Chen se queda muy quieto y como atemorizado. Lo azuzan con brinas de bambú, pero permanece impávido. Todos se ríen con grandes carcajadas y siguen azuzando al bichito a más y mejor. De pronto, el grillo se yergue, abre las mandíbulas, levanta las patas y se arroja sobre su adversario, que hasta ahora lo había desdeñado, limitándose a darle algún despectivo mordisco. La batalla se hace encarnizada y tienen que acabar separándolos para que no mate el Chen al grillo del muchacho. Todos quedan maravillados cuando ve el campo libre. El grillo de Chen canta triunfante en señal de victoria. Los campesinos, entusiasmados, comentan con el bedel los incidentes de la batalla. En tanto, un gallo ha subido sobre la mesa y decide comerse el apetitoso insecto. Chen da un grito desesperado. Afortunadamente, el grillo escapa veloz. Pero entonces comienza una trágica carrera. El gallo persigue al insecto, este salta y se escapa, hasta que por fin se encarama en la cabeza del gallo. Fuertemente asido de su cresta, Chen consigue cogerlo y se lo lleva en una jaula, aún jadeante de tantas y tan variadas emociones. Pasados unos días, envía el grillo al magistrado. Este, al verlo, monta en gran cólera y manda venir al bedel para que sea apaleado. Entonces, este le cuenta sonriente las proezas del débil y flaco ejemplar que le trajera días atrás.
No puedo creer que te burlas de mí, replica el magistrado. Vamos a probarlo en tu presencia. Si has mentido, recibirás tantos golpes de bambú como resistencia tenga tu vida. Pero el grillo flaco y feo gana todas las batallas y queda único campeón de la comarca. Por fin, lo ponen frente a un gallo y también se salva de este montándose en la cresta. El magistrado le encarga entonces una jaula de oro y lo manda al gobernador de la provincia, el cual a su vez lo expide a la corte con una carta que explica sus hazañas. En el palacio imperial, el feo y flaco grillo de Chen vence en honrada lucha a todos los ejemplares de la espléndida colección del emperador. Su fama se extiende por todo el imperio y el Hijo del Cielo manda en agradecimiento valiosos regalos al gobernador. También Chen recibe su recompensa. El magistrado no solo le libera del temible cargo de bedel, sino que da instrucciones al mandarín canciller de literatura para que pueda pasar los exámenes de primer grado. Solamente algunos meses después se repone el niño de Chen, que durante todo este tiempo quedó postrado en el lecho. Al despertar cuenta risueño que ha sido un grillo muy buen luchador mientras durara su enfermedad. Pero todos se ríen de él. El gobernador también ha obsequiado a Chen con buenos regalos y pronto es el hombre más rico de la comarca, con sus ovejas, sus cabras, sus cerdos, sus tierras y sus grillos. Verídica historia del bonzo Tang Tseng. El bonzo Tang Tseng es el famoso personaje del Viaje al cielo occidental. Su historia se cuenta en la siguiente forma. Un letrado de Ai-Cheu llamado Cheng acudió a la capital para someterse a los exámenes académicos. Esto sucedía bajo el emperador Tang Tai-Tsung. Después de laboriosos estudios, Cheng consiguió el título de Chuanyuan, es decir, el grado más elevado de la academia, y a causa de esta importante circunstancia se vio obligado a visitar a todas las altas personalidades de la capital. Wen Qiao, la muchacha más hermosa de Xinanfu, hija del ministro In Kai-chan, lo veía pasar diariamente delante de su puerta, cayendo al poco tiempo enferma de amor por el joven académico. En vista de lo cual los padres, alarmados, arreglaron la boda de ambos jóvenes, y pocos días después de la ceremonia, el emperador nombraba a Cheng gobernador de la provincia de Jiangsu. Hizo Chen una breve aparición por su pueblo natal. Emprendió enseguida la marcha para tomar posesión de su cargo, acompañado por su anciana madre y por su joven y bella esposa. Mas, al llegar a Hongzhou, cae enferma la honorable anciana y se ven obligados a instalarse indefinidamente en la posada de las 10.000 flores. Pero pasan 2 días y pasan 3 días y la enfermedad sigue su curso inexorable, mientras se aproxima el tiempo fijado para la llegada de Chen a la provincia de Jiangsu. Por fin, tiene el hijo que dejar a la madre enferma para cumplir su deber con el Estado. Antes de marcharse, tropieza con un pescador que lleva una magnífica carpa, el más preciado entre los peces, y la compra para su anciana madre. Pero al mirar el pez con atención, nota que tiene un reflejo dorado y un aspecto extraordinario. Entonces cambia de idea y lo suelta en las aguas del Hongqiang, río encarnado, limitándose a contar a la madre lo sucedido. Esta le felicita por haber salvado la vida de un ser, sea el que fuere, y le asegura que toda buena acción recibe su recompensa. Cheng sube a la barca con su esposa y su criado, donde lo esperaban el capitán del barco, llamado Liu, y la tripulación. La separación es dura y los hijos prometen volver pronto en busca de la honorable señora anciana. Pero el capitán Liu había visto a Wen Qiao cuando subiera al barco y quedó prendado de su extraordinaria belleza, meditando desde aquel momento la manera de arrebatársela a Chen. Cuando cae la noche y la oscuridad es completa, Liu conduce la embarcación hacia un lugar apartado, mata al criado y a su amo, se apodera de los títulos y las cartas credenciales de Chen, así como de la mujer, que es objeto de inconsiderados deseos, y haciéndose pasar por el académico, toma posesión del mandarinato Jiangsu. La joven viuda espera un honorable heredero. Siempre llevó encima el espejo, talismán que habrá de proteger al futuro infante contra toda influencia nefasta.
Viajaba con los amuletos que se queman y cuyas cenizas se beben en un vaso con vino caliente para favorecer un alumbramiento feliz, mas nunca pensó en proveerse del candado que preserva del crimen. No le quedan más que dos salidas, o la muerte o el silencio. Adopta la segunda solución siquiera por el momento. Antes de que naciera su hijo, se le aparece un día el espíritu de la estrella del Polo Sur y le dice que lo envía la diosa Kuan Yin para anunciarle que recibirá un hijo cuyo renombre ha de alcanzar los confines del imperio. Ten sobre todo gran cuidado, añade el espíritu, de que tu raptor, el odioso capitán, no asesine también a tu hijo. Seguramente lo intentará. Cuando nació el niño, aprovechó la madre una ausencia de Liu para abandonar al infante, porque prefiere eso a verlo muerto. Lo lleva al borde del río azul, bien envuelto y arropado. Se muerde el dedo y con su sangre escribe una carta que coloca sobre el pecho del niño, indicando su origen. Muerde además el dedo de un pie al recién nacido para que quede esa marca indeleble de su identidad. Apenas tomadas estas precauciones, el viento trae a la orilla del río una tabla de madera de ébano, y la triste madre ata fuertemente al pequeño sobre la frágil embarcación y lo abandona al azar de la suave corriente. El madero va a parar a la punta de un islote donde se halla emplazado el famoso templo de Qinchan. El llanto lastimero del pequeño atrae la atención de uno de los bonzos, llamado Changlo. Este recoge a la criatura y lo pone por nombre Qiang Liu, o sea, salvado de las aguas. Lo alimenta con los más exquisitos manjares, lo educa con esmero y guarda cuidadosamente la carta escrita con la sangre de su madre. El niño crece y se instruye en la religión búdica. Changlo lo hace bonzo y cuando toma los hábitos le impone el nombre de Yuen. A la edad de 18 años riñe un día violentamente con otro bonzo, el cual en un arrebato de ira le maldice y le echa en cara su desconocido origen. Yuen, dolorido y avergonzado, va en busca de su protector, el buen bonzo Changlo. Ha llegado la hora de darte a conocer tu origen, dice el sacerdote budista. Le hace un relato exacto de la manera en que lo encontrará, le enseña la carta escrita con la sangre materna y le hace prometer que vengará al padre asesinado. Con esta finalidad, el muchacho se hace bonzo mendicante, yendo de ciudad en ciudad y llegando por fin a la provincia de Jiangsu. Allí consigue ponerse en contacto con su madre, después de conocer que aún vive como esposa del usurpador del puesto de su padre, el asesino Liu, que soy prefecto de la provincia con el título del muerto. Prueba su identidad con la carta que llevara sobre el pecho y con la camiseta que lo envolviera en aquellas inolvidables circunstancias. Y la feliz madre le promete ir al monasterio de Qinchan a devolverle su visita porque siente miedo por él en una provincia colocada bajo la jurisdicción de Liu. Finge, pues, una grave enfermedad y declara al odiado prefecto que en los tiempos de su juventud había hecho un voto que aún no ha podido cumplir. Teme que su enfermedad sea debida al castigo de los dioses por haber faltado a su palabra. Liu la ayuda presuroso a cumplir la promesa y envía una importante limosna a la boncería, permitiendo gustoso a Wen Qiao que vaya a hacer sus devociones al templo. Acompañada por sus sirvientas, se dirige hacia allí. En esta segunda entrevista puede hablar más libremente la madre con el hijo, y para convencerse mejor, le ruega le enseñe la cicatriz de la mordedura en el pie. Con esto se disipan las últimas dudas si es que las hubiera habido, y combinan un plan para castigar al usurpador. El primero de tus deberes, hijo, dice la madre, es ir en busca de tu abuela abandonada en Hongcheu, en la posada de las 10.000 flores. ¿Quién sabe si aún vive? Luego le dice que vaya a Tsinanfu para entregar a su padre, el ministro, una carta que le informe de lo acontecido, rogándole venganza y el castigo del asesino Liu. Entrega al hijo un palillo de incienso para que lo lleve a la honorable. Al llegar a la posada de las 10.000 flores, Yuen halla a la anciana aún en vida, mas sus ojos perdieron la vista de tanto llorar y vive en una miserable cabaña a la puerta de la ciudad, teniendo que mendigar para sustentarse. El joven bonzo le pone al corriente del trágico fin de su hijo, luego le toca suavemente los ojos con el palillo de incienso y la anciana recupera la vista perdida. Pensar, exclama, que tantas veces acusé de ingratitud al hijo que creía vivo. El nieto la lleva entonces de nuevo a la posada de las 10.000 flores, pagando los atrasos
y devolviendo a la honorable abuela la vida que corresponde a su rango. Pero marcha enseguida hacia la capital porque le esperan allí cosas importantes. Llega al palacio del ministro en Caichan y pide una audiencia que le es concedida sin demasiadas dificultades. Exhibe entonces la carta de su madre y cuenta al venerable abuelo materno los acontecimientos pasados. El ministro siente una justa cólera, eleva una exposición de los hechos al emperador Tang Tai-song, el cual da órdenes para que detengan y decapiten al asesino de Chen y encarga al propio ministro de tan noble misión. In Caichan se pone en camino sin más tardar, llegando a la provincia de Jiangsu de noche cerrada. Rodea el tribunal con sus hombres, detiene al culpable y lo lleva hasta el río Hongqian, al mismo lugar donde asesinara a su yerno, y allí le arranca el corazón y el hígado en sacrificio a la víctima. Entonces sucede un inesperado acontecimiento. Chen, al que todos creían muerto, había sido salvado por Long Wang, la carpa. Efectivamente, la carpa que Chen no matara después de comprarla al pescador, porque le notara algo extraño, era el mismo dios del río que recorría su imperio bajo aquella apariencia. Una vez, por descuido, había caído en las redes de un pescador. Al enterarse más tarde de que aquel buen hombre, que no quisiera matarla, había sido arrojado al río por un desalmado, dio orden para que fuese salvado, nombrándole seguidamente oficial de su corte. Mas hoy ve el rey de los ríos que el hijo, la esposa y el honorable suegro del difunto sacrifican el corazón y el hígado del asesino en honor del fallecido, en el mismo lugar donde recibiera un golpe mortal. Y Long Wang estima tanto el sacrificio que ordena le sea devuelta la vida a Chen. Su cuerpo emerge pues de entre las aguas, flota un instante, se aproxima a la orilla del río, se vivifica y sale, por fin, del torrente lleno de salud y de vida. Imaginaos la alegría de esta familia reunida en circunstancias tan increíbles e inesperadas. Chen y su suegro se van hacia el Jiangsu, donde después de 18 años de su nombramiento toma Chen posesión del cargo que le corresponde. Wen Qiao sigue durante un tiempo la vida del hijo amado. Este toma el nombre de Tang Seng y es el bonzo favorito del emperador, quien lo eleva a los mayores títulos que pueda alcanzar un sacerdote budista. Al cabo de muchos años, Tang Seng es elegido para el famoso viaje al paraíso de Occidente, donde Buda en persona le entrega los libros sagrados del budismo destinados al gran país de China. Esta es la verídica historia del bonzo Tang Seng, tal como se cuenta aún hoy en día. Xiao no. Kung Sue Li era un descendiente de Confucio. Los descendientes de Confucio viven hoy en día en clan cerca del mausoleo del maestro en la provincia de Shantung. El primogénito lleva el título hereditario de Kung, equivalente al de duque, y cada miembro de la familia disfruta de una renta que le ha sido otorgada por pertenecer a la familia del gran sabio. Kung Sue Li era además un hombre de gran talento y un excelente poeta. El arte de hacer versos forma parte de los exámenes chinos necesarios para ser admitido en la vida oficial del Estado. Uno de sus compañeros de estudio, al que le unía gran afecto, llegó al puesto de magistrado y mandó buscar a Kung para que trabajara con él. Desgraciadamente, antes de que llegara Kung a aquella provincia, su buen amigo había muerto y se encontró en una ciudad desconocida y sin recursos para regresar a su casa. En vista de lo cual, pidió asilo en un monasterio budista donde los bonzos lo emplearon de escribiente. A unos 100 metros al oeste del monasterio se hallaba una casa propiedad del honorable señor Shan, mandarín que conociera mejores tiempos, pero que se había visto arruinado por un proceso. Mas como su familia era, por fortuna, poco numerosa, abandonó su casa de campo y se fue a vivir a la ciudad. Un día que caía copiosa nieve y que los peregrinos no acudían al monasterio, Kung, aburrido, decidió dar un paseo por los alrededores. Al pasar delante de aquella mansión, un joven de atractiva apariencia y elegante indumentaria avanzó hacia él y, entablando conversación después de un saludo cortés, le rogó que entrara un instante. Kung no tenía nada que hacer. Además, el joven era amable en grado sumo, así pues, le siguió divertido.
Las habitaciones de aquella casa no eran especialmente amplias, pero estaban amuebladas con el mayor gusto y de las paredes pendían cortinas bordadas y largos rollos de pintura filmados por grandes maestros. Sobre la mesa había un libro titulado Apuntes y Notas del Paraíso. Atraído por tan curioso nombre, se puso Kung a hojearlo, encontrando textos extraños y en grado sumo interesantes. No le había preguntado su nombre al joven extranjero que le hablara, suponiendo que, como vivía en la casa de San, debía de ser su dueño. El joven, en cambio, le preguntó lo que hacía en este país y, expresando su simpatía por las desgracias que había pasado, le aconsejó que tomara algunos alumnos, añadiendo que él podría recomendarle más de uno. «¿Quién es el mecenas que se digne ayudar a un caminante como yo?», dijo Kung. «Si el honorable letrado condesciende, mucho me honraría ser instruido por maestro de tan gran talento». Kung, muy agradecido, no quiso arrogarse el título de profesor, consintiendo solo en dar clases al muchacho a título de amigo. Le preguntó por qué razón llevaba tanto tiempo la casa cerrada, a lo que el muchacho replicó: «Esta es la mansión de la familia San. Ha permanecido cerrada porque sus dueños marcharon a vivir a la ciudad. Mi nombre es Wan Fu y mi casa se halla en el Sensi, pero como nuestras propiedades quedaron destruidas en un incendio, nos hemos trasladado aquí para una temporada». Así se enteró Kung de que su nuevo amigo no pertenecía a la familia San. Aquella noche estuvieron largo tiempo charlando y riendo, y como se les hiciera tarde, tuvo Kung que quedarse a pasar la noche. Por la mañana entró un criado a encender el fuego, y el joven Wan Fu, habiéndose levantado el primero, se internó casa adentro en las habitaciones privadas. Kung, aún medio dormido, se solazaba en una mullida cama, bien arropado en las ricas mantas bordadas. En esto gritó el criado: «El amo se acerca». Kung, sorprendido, se levantó de un salto, y en el mismo momento entró un anciano de larga barba blanca, que le expresó su gratitud en estos términos: «Mucho agradezco a vuestra señoría que se digne ser el preceptor de mi hijo. Tiene muy poca práctica del pincel y su escritura no es la que corresponde a su rango. Solo me atrevo a esperar que su afecto por el amigo no disminuya la imprescindible obediencia del discípulo». Después de estas palabras ofreció a Kung una túnica bordada, un sombrero de bisón y zapatos de ricas pieles, y así que se hubo lavado y vestido, encargó además el vino caliente y los manjares que lo acompañan. Kung no acababa de comprender de qué clase de damasco estaban cubiertos los muebles, porque eran de colores extraordinariamente suaves y brillantes. Escanciadas algunas copas con el visitante, el anciano, tomando su bastón, se levantó y se fue. Después apareció el nuevo alumno con sus temas y escrituras, que eran de un estilo arcaico y muy lejos de la manera moderna. Kung, sorprendido, le pregunta por qué emplea semejante estilo, y el muchacho replica que no piensa presentarse a los exámenes públicos. Por la noche celebran el comienzo de las clases con repetidos brindis, pero queda entendido que será la última vez mientras duren los estudios. El muchacho llama entonces al criado y le dice que vaya a ver si está durmiendo su padre. En ese caso, añade, puedes ir a buscar, sin hacer ruido, a la honorable señorita Suave Perfume. Marcha el criado no sin haber sacado de su funda una preciosa guitarra y pronto vuelve acompañado de una hermosa joven. Wan Fu le pide que toque La muerte de Sun, y sacando una uña de marfil se pone la muchacha a pulsar las cuerdas, cantando seguidamente una dulce melodía llena de ternura. Luego le dan una copa del vino caliente y a la medianoche se separan. A la mañana siguiente madrugan para empezar en serio los estudios. Wan Fu es un alumno aplicado e inteligente y en 2 o 3 meses consigue sorprendentes progresos. Entonces deciden los dos jóvenes que cada 5 días descansarán con un banquete al que siempre ha de asistir la honorable señorita Suave Perfume. Una de aquellas noches en que el vino parece haber sumido a Kung en extraña melancolía, le dice a su amigo: «Suave Perfume ha sido criada por mis padres. Sé que te encuentras algo solo y he buscado una esposa para ti». «Si se parece a Suave Perfume», dice Kung, «quedaré encantado». «Tu experiencia es escasa», ríe su amigo. «Por eso, todo es agradable sorpresa. Si Suave Perfume es tu único ideal, por mi fe, que no será difícil contentarte». Han pasado unos 6 meses de esta vida cuando se le antoja a Kung dar un paseo por el campo.
La puerta de la entrada, no obstante, ha estado siempre expresamente cerrada, y al preguntar las razones de unas órdenes tan estrictas, le contestan que el señor anciano no quiere recibir visitas por miedo a interrumpir y distraer los estudios de su hijo. Kung no insiste, pues, en el paseo, y algún tiempo después, viniendo el verano, trasladan la sala de estudios a un pabellón del jardín. Un día, Kung siente un bulto en el pecho del tamaño de una nuez, que en una sola noche pasa a ser como una naranja. Permanece quejoso en el lecho y su alumno lo atiende de día y de noche con el mayor esmero. No puede dormir, apenas si puede tragar algún alimento. Después de pasados varios días, su estado se agrava considerablemente y ya no puede tomar ni siquiera un poco de líquido. El honorable anciano viene a verlo y se lamenta con su hijo del estado del enfermo. De pronto dice el muchacho: «He pensado que solo mi hermana Chiao no podría curarle. Por eso he escrito anoche a la venerable abuela pidiéndole que venga. Debe de estar al llegar». Efectivamente, al cabo de un momento, la criada anuncia a Chiao no que ha llegado con su prima, habiendo pasado antes por casa de una tía. El anciano y el mozo corren a recibir a la joven y la traen a las habitaciones de Kung. Chiao no tendrá más de 13 o 14 años. Sus ojos son vivos y trasuntan gran inteligencia. Su figura es grácil y esbelta. Cuando Kung ve a la encantadora niña, deja de quejarse y le brillan los ojos. Entretanto, iba diciendo el estudiante: «El honorable amigo es para mí como un hermano. Te ruego, hermanita, que pongas todo tu empeño en curarlo». Chiao no, sobreponiéndose a su timidez, recoge las largas mangas, se acerca al lecho y toma el pulso al enfermo. Muchos libros se han escrito en China sobre las distintas maneras de tomar el pulso. Se dice que son 24, entre otras, la llamada pulso enroscado, en la que se deduce el estado del doliente por medio de las pulsaciones de ambas muñecas. Cuando la niña toma los pulsos de Kung, éste siente un perfume delicado, y la niña ríe diciendo: «Era de esperar esta dolencia. Está afectado del corazón. Es grave, pero no incurable. Desgraciadamente ha habido inflamación y solo con el bisturí se podrá aliviar». Entonces se quita del brazo una pulsera de oro y oprime fuertemente con ella la parte dolorosa, hasta que el bulto pasa por la pulsera, sobrepasándola como un anillo. De esta forma reduce algo el tumor. Saca luego de su bolsillo un cuchillo de finísimo filo y procede a la extirpación. Brota la negra sangre manchando la cama y el suelo, pero Kung se siente aliviado, y como le opera la encantadora muchacha, afirma que no ha sentido dolor alguno. Hasta hubiera deseado que se prolongase la operación por tener más tiempo a la niña a su lado. En pocos instantes expulsa todo el mal. Solo queda un hueco semejante al de un árbol arrancado de raíz. Entonces Chiao no pide agua tibia y lava la herida. Luego saca de su boca una píldora encarnada del tamaño de una bala y la coloca sobre la carne viva después de haber juntado los labios de la herida abierta. La primera vez que frota con esta píldora le parece a Kung que le queman con un hierro candente. La segunda vez solo siente una ligera picazón, y la tercera le produce una sensación de alivio y bienestar que penetra hasta los mismos huesos, hasta la misma médula. La niña entonces vuelve a colocar la píldora en su boca y dice: «Ya está curado». Aquí acaba la primera pista.